No es mía, ¿no? La frase es una frase que le pertenece a la gente del festival. El que les dio una idea con respecto a esta frase, según me contó el doctor Wisner, fue Roberto Maidana. Yo me acordé, esto recién lo estoy comentando en estos últimos tiempos, ¿no? Porque bueno, es como el reconocimiento a mi admiración de chico al maestro Fioravanti, ¿no? Y entonces me acordé de Fioravanti y fui acentuando el grito como si fuera un grito de gol. Y fue quedando, ¿no? Se produjo una identificación muy fuerte. Cuando el festival decide profesionalizarse, ¿no? Es cuando le preguntan a Horacio Guaraní, creo que fue el doctor Wisner que le preguntó si conocía algún locutor que en Buenos Aires se dedicara a estas cuestiones de las canciones criollas, ¿no? De la música nuestra. Y Guaraní habló de mí porque en ese tiempo yo hacía un programa en Radio Belgrano los domingos a mediodía que se llamaba Aquí está el folclore. Y en Canal 9 hacía La Pulpería de Mandinga. Y bueno, vinieron a verme a un ensayo de La Pulpería de Mandinga y fue en la primavera del 62. Y en enero del 63 estaba comenzando esa larga etapa de mi vida. ¿Vos naciste en Córdoba? Sí, en un pueblo de la llanura cordobesa, donde no tenemos tonada, que se llama Noetingen, un pueblito chiquito en medio del campo. Sí. Sí. Ahí naciste. Ahí nací, sí. ¿Familia? Y mi familia, mi padre había nacido en el Líbano, llegó a mi pueblo cuando tenía 18 años, a los 25 se hizo ciudadano argentino. Él no nos hablaba nunca del Líbano, porque inmediatamente se aquerenció con, por ejemplo, el mate, vivía tomando mate y cantando tangos. Ese es el recuerdo de mi padre. ¿O se había perdido el acento? ¿Con acento árabe? Mi padre perdió totalmente el acento y él se sentía totalmente argentino, a tal punto que nunca nos enseñó ni una palabra en árabe. Lo único que nos enseñó a comer quepe y hoja de parra. No sé por qué, él, no digo que renegó, pero afirmó su condición de argentino a los 25 años. Mi madre era criolla de todas las generaciones, ¿no? Sí. Yo pienso que mi madre tenía escondido un sueño de ser cantora o pianista, le gustaban esas algo cosas. De vocación, había algo en ella que no se dio, por supuesto, se dedicó a la casa, ¿no? Y yo desde los 5 o 6 años que empecé a escuchar radio, porque en aquel tiempo estaban las cadenas, ¿te acordás? Las cadenas de Radio Belgrano, El Mundo y Splendid. Y entonces escuchaba radio en mi pueblo y soñaba con ser locutor desde la primera vez que escuché a Jaime Mas con Isabelita Marconi presentando un programa por Radio Belgrano, precisamente. No, era un programa, era Aceite Ricoltore, que creo que ya no existe más, presentaba 3 meses a Tino Tori con un personaje Filomeno Chichipío y 3 meses a un gran cantor de tangos que se llamaba Héctor Mauré, ¿no? Y me impresionó mucho la voz de Jaime Mas. Para mí fue uno de los grandes locutores de radio, ¿no? Y a partir de ahí, mi sueño era llegar un día a ser locutor, a Buenos Aires y ser locutor. Sí. ¿Y que transmitías cosas? Ah, sí, me encerraba en mi pieza y yo hacía de locutor, leía los avisos de las revistas, compraba El Alma que Canta, me acuerdo. Sí. Y admiraba mucho a un comentarista de fútbol, Enzo Ardigó. Me gustaba su estilo, su voz. Era un poco mi ídolo de pibe, Enzo, ¿no? O sea, que es la típica fantasía del chico del interior, que bueno, soñaba con ese mundo mágico de los comentaristas y todo eso. ¿Y eras buen alumno? Sí, pienso que sí, que tenía facilidad. Lo que a veces no es bueno, porque la facilidad hace que uno sea un poco vaguito para estudiar. Las cosas las tomaba rápidamente, ¿no? ¿Y único hijo vos? No, cuatro hermanos. 4 hermanos. Mi hermano más chico vive en Miami hace 30 años. Es directivo de una empresa discográfica que antes se llamaba Fonovisa, porque pertenecía a Televisa, y ahora Univisión, ¿no? Él hizo una buena carrera ya, se fue hace mucho tiempo. Mi hermana, menor que yo,
y otra hermana también menor. Somos 4 hermanos. ¿Y papá qué hacía? Mi padre tenía como todo... Como todo árabe, turco. Todo turco, claro, porque nadie decía árabe. No, decían turco. Turco, el Turco Marvis, tienda y zapatería La Estrella. ¿En la que vos trabajabas o no? Sí. De chico yo le ayudaba, armaba las vidrieras también, ¿no? Él quería que yo me quedara en el pueblo para seguir con la tienda. Y yo me quería ir porque soñaba con esto de la locución, ¿no? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo te levantaste vuelo? Y yo primero hago el intento en la ciudad de Rosario. Me voy, estuve 15, 20 días y no me fue bien. No conseguí nada. Ni ¿Pero siquiera cuántos años tenías? Y 16, 17 años. Y después al año siguiente intento Buenos Aires, ¿no? Y bueno, se fueron dando las cosas. Al principio, en aquel tiempo, estaba el número vivo, ¿te acordás? En los cines. Así que presentaba y recitaba versos criollos en los cines. Pero eso de intuición pura, digamos, lo aprendiste. Y cuando me encerraba en la pieza, y entonces imitaba a Fioravanti relatando los partidos y a Enzo Ardigó comentándolo. O sea, hacías todo. Cantaba tangos también. Pasaba los avisos, cantaba tango. Todo. Y recitaba también. Poemas criollos de Claudio Martínez Paiva, Boris Elkin, en fin. Así que bueno, eso me permitió... O sea, tenías una radio completa, eres un multimedia, digamos, completo. Además, a los 15 años se inaugura en mi pueblo la propaladora. Los pueblos chicos, ¿te acordás? Tenían propaladora. Y bueno, me llamaron a mí, por eso mismo, porque conocían mi locura. Así que fui el que inauguró la propaladora del pueblo. Ahora, cuando vos llegás, digamos, porque es interesante esto de una vocación muy marcada y muy de chico. Lo notable es cuando lográs finalmente tener la radio, haber hecho todo eso, digo, es como el sueño del pibe, digamos, tenés que estar muy agradecido a la vida. Total. La verdad que era el sueño del pibe, hoy está igual que cuando tenías 10 años hacías todo eso en tu cuarto, pero ahora lo haces ante la gente. Totalmente agradecido. La vida me dio mucho más de lo que yo pude soñar, aspirar. Yo solamente quería hacer un programa y nada más, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo en el destino, creo que el destino está señalado, porque a mí se me fueron dando las cosas, en fin, con mucha suerte. Tal vez tuve empecinamiento, una capacidad de trabajo y una fuerza de voluntad muy grande, pues no fue nada fácil, Chiche, nada fácil. Ya a los 7 años yo me encerraba en mi dormitorio y transmitía como si estuviera en una radio, pasaba los avisos, presentaba conjuntos, orquestas, cantores, relataba partidos de fútbol. En aquel tiempo, en todos los pueblos chicos y ciudades chicas también, había una propaladora que transmitía desde un estudio y tenía altavoces en las calles principales. Y bueno, me convocaron a mí sabiendo de mi afición por esto. Así que yo debo haber inaugurado la propaladora de mi pueblo a los 15 años. Así que ya a los 15 años estaba frente a un micrófono en mi pueblo. Yo creo mucho en el destino, ¿no? Si yo te digo que comencé a los 15 años, mi padre, que había venido del Líbano a los 17 años y tenía tienda en mi pueblo, tienda y zapatería, él quería que yo me quedara. Y le dije a los 17 años, mirá, papá, si yo no lo intento ahora, que soy joven, no lo voy a poder intentar más. Y yo quiero ir a Buenos Aires. Yo no conocía Buenos Aires. Tenía tíos acá y bueno, yo soñaba con la radio. O ser locutor, conductor de programas musicales o ser relator de fútbol. Tenía una profunda admiración por Fioravanti, que era un maestro de relatores, y por Enzo Ardigó. Es decir, yo los admiraba de chicos. Nunca me imaginé que de hombre iba a ser amigo de ellos. Y, por ejemplo, Fioravanti y Enzo Ardigó fueron colaboradores de Argentinísima en su época gloriosa de Radio del Mundo. Ellos hacían las columnas de deporte, de fútbol especialmente. Argentinísima comienza, yo ya venía de 10 años de hacer programas eminentemente folclóricos, ¿no?
Y entonces un día cruzaba la calle Viamonte, el Canal 7 estaba en el edificio Alas, y estaba por entrar al canal y salía Antonio Carrizo, como siempre a los grandes trancos, Antonio, ¿no? Y me dice, che, te anda buscando Malfitani porque te quiere dar un programa en Radio El Mundo. Malfitani era entonces director artístico de Radio El Mundo, Ricardo Malfitani, un gran tipo, una gran persona. Y bueno, fui a hablar con él y comencé, pero le puse de manifiesto que quería hacer un programa más argentino, ¿no? Además de la música popular de todas las provincias, incluir tangos, alguna canción romántica, la información deportiva, los temas de actualidad, en fin, un programa como cualquier otro programa que va en una tira de lunes a viernes, pero la sustentación musical sí era